Todas las primaveras, los tornados asolan comunidades enteras, destruyendo casas y familias. Hay tal caos que no eres capaz de distinguir qué es qué. Nunca vi tal grado de devastación. Pero el año 2011 destaca como uno de los peores años de todos los tiempos. Recuerdo que había cosas cayéndome encima y que tenía miedo a morir aplastada por algo grande. Los tornados dejaron a su paso un rastro de destrucción por valor de varios miles de millones de dólares y más de 550 víctimas mortales. Están arrasando con las casas, hay heridos, un número tremendo de víctimas, es algo tremendo. ¿Qué se puede hacer para evitar desastres como estos en el futuro? Nuestra casa ya ni siquiera existe, tenemos que inventar un sistema de alerta mejor. Pero para idear un sistema de alerta mejor hace falta comprender mejor los tornados y estos siguen estando entre los mayores misterios de la naturaleza. Es urgente que intentemos desentrañar ese código, así que tenemos que recabar tantos datos como podamos. Y esos datos nos permitirían realizar mejores predicciones y salvar vidas. Hasta donde alcanza la vista no hay nada. Es como si hubiera estallado una bomba. Seguimos la investigación de un equipo de científicos durante la estación de los tornados de 2011. No quiero volver a pasar nunca por algo así. Recrearemos los acontecimientos de una de las peores estaciones de tornados de todos los tiempos y seguiremos la carrera para prevenir futuros desastres. Hay más superceldas repartidas por todo el norte de Texas. Avisando antes a la población en situaciones de vida o muerte. La gente sigue los boletines meteorológicos porque si no están pendientes pueden morir. En el aniversario de una de las peores estaciones de tornados de todos los tiempos, ¿conseguiremos resolver el misterio de los tornados más letales? En una aterradora oleada, más de 1.600 tornados azotan Estados Unidos. Estamos en 2011, la peor estación de tornados desde 1925 con 550 víctimas mortales. El incidente más devastador es un único tornado que toca tierra el 22 de mayo. Joplin, Missouri, 5:30 de la tarde. Es una tarde de domingo como cualquier otra, hasta que... Se desató el caos en el cielo. Un gigantesco tornado cayó desde el cielo negro. Está intentando bajar hasta aquí, va a entrar en la ciudad, hay que activar las sirenas, ¿me oís? El tornado más mortal de las últimas 6 décadas en Estados Unidos recorre el sur de Joplin. Ahí está. Dios mío, es un tornado monstruoso. Mientras los habitantes huyen en busca de refugio, el tornado golpea de lleno sus casas. Era como si toda la tierra estuviera temblando. Tenías la sensación de que había algo intentando atraparte. Este poderoso tornado deja un rastro de muerte a su paso. La población teme por su vida. Tenías la sensación de que algo iba a absorberte. Mi hija de 15 años me preguntaba, mamá, ¿vamos a morir? Y yo le contestaba, no, cariño, no vamos a morir. Todo va a salir bien, no nos va a pasar nada. Al mismo tiempo estaba pensando, lo más probable es que sí. Con una velocidad de rotación de más de 320 kilómetros por hora, el tornado de 1,5 kilómetros de largo que cae sobre Joplin lo devora todo a su paso. En ese momento estaba asustada, pensaba que no íbamos a salir de esa, era como si fuera a arrollarnos un tren. Y los cimientos de la casa... Estaban temblando. Todo temblaba. El tornado mata a más de 160 personas y deja cientos de heridos, destruyendo miles de hogares y dejando barrios enteros en estado de shock. Creo que no nos dimos cuenta de lo que acababa de pasar hasta que vimos el resto del barrio. La sensación era la de algo incomprensible. A su vuelta, los habitantes descubren que sus casas han desaparecido y se dan cuenta de lo que habría pasado si se hubieran quedado. No estaríamos vivos. Nos habríamos refugiado en la cocina y, como pueden ver, nuestra casa ya ni siquiera existe. Así que, quien tenga el poder de hacerlo, si es que alguien lo tiene, que invente un sistema de alerta mejor. Las alertas de tornado suelen llegar demasiado tarde como para salvar vidas, pero un sistema de alerta más eficaz plantea una serie de desafíos a los científicos. En el caso de Joplin, básicamente, habíamos previsto toda una franja de potencial climático dañino. Pero
pero hubiera sido muy difícil decir con la suficiente antelación que esa parte de Missouri corría peligro. El meteorólogo Greg Carvin coordina las alertas desde el Centro de Predicción de Tormentas de Norman, Oklahoma. Llevo casi 25 años trabajando en el mundo de la meteorología, de las predicciones meteorológicas, y es asombroso pararse por un momento a pensar en todos los progresos que hemos llevado a cabo en un periodo tan corto de tiempo. Pero la capacidad de predecir un tornado antes de que se forme la tormenta eléctrica es una capacidad de la que hoy por hoy no disponemos. Aunque casi todos los tornados empiezan con una tormenta eléctrica, no todas las tormentas eléctricas producen un tornado. La dificultad estriba en predecir qué tormentas serán las más peligrosas. Es una de las armas de doble filo de la meteorología. No hay que incitar al pánico y ponerse a hablar del fin del mundo, pero por otro lado, tampoco hay que ser tan prudente y discreto que la gente no sea consciente del peligro. Pero no es tarea fácil. Podemos predecir una tormenta eléctrica con días de antelación y detectar su formación en cuestión de horas mediante satélites, globos meteorológicos y radares. Pero los tornados nacen en cuestión de minutos. Actualmente la herramienta de predicción más eficaz es el radar Doppler, que actúa emitiendo señales de microondas hacia las gotas de lluvia para calcular su distancia, velocidad y dirección. Este gráfico característico en forma de gancho suele indicar que una tormenta ha empezado a rotar y podría engendrar un tornado. Así es como se desencadena el proceso de alerta a las comunidades en peligro. Cuando se emite una alerta de tornado, el tiempo que transcurre entre el aviso y el propio tornado, en caso de que tenga lugar, se conoce como tiempo de reacción. El tiempo de reacción quiere decir que el tornado llegará a tal sitio en X minutos. Disponer de un tiempo de reacción suficiente puede ser crucial. Desde luego, si te alertan con una hora de antelación, puedes evitar los atascos, escapar en coche y estar a salvo. Pero el tiempo medio de reacción de un radar Doppler es de tan solo 13 minutos y tiene un margen de error. Para evitar las falsas alarmas tiene que haber un equipo sobre el terreno, informando de todo lo que sucede a escala local. Se está acercando un tornado por el norte, viene de la ciudad. Ahí está. Gary England fue el primer hombre del tiempo que usó un radar Doppler para alertar de los tornados en 1981, aunque sigue confiando en los cazatormentas. Por mucho que tengas el radar más sofisticado del mundo, nunca estás seguro del todo, no es más que un aparato electrónico. Hace falta además contar con un buen par de ojos, hace falta una persona sobre el terreno que diga sí, estoy viendo un tornado, o no, no veo ningún tornado. Pero una vez ha tocado tierra el tornado, puede ser demasiado tarde como para ayudar a la gente que se encuentra a su paso. Estamos tratando de prever la formación de estos tornados. Básicamente nuestro reto es intentar predecir esta evolución antes de que tenga lugar. Así pues, el objetivo es aumentar el tiempo de reacción. Pero como el propio clima, los tornados son complejos y variados. Aún así, los científicos están adentrándose en la naturaleza de estas violentas tormentas. Un tornado es una columna de aire que gira a gran velocidad. Está en contacto con el suelo y la base de la tormenta eléctrica. El aire frío desciende con la lluvia y el granizo y envuelve la circulación atmosférica. Y si esa circulación se concentra en ciertas zonas, obtenemos un tornado. Este es un tornado típico generado por unos vientos en rotación de un tipo de tormenta eléctrica conocida como supercelda. La mayoría de los tornados son pequeños y locales y alcanzan vientos de velocidades de menos de 180 kilómetros por hora. Los tornados más extremos miden más de 3 kilómetros de largo, tienen vientos de hasta 480 kilómetros por hora y recorren cientos de kilómetros. Sabemos lo que es un tornado, desde luego, pero el gran misterio es tratar de averiguar por qué se forman los tornados.
Aún no comprendemos por qué ciertas tormentas producen tornados y otras no. Solo un pequeño porcentaje de las tormentas, un 10% o tal vez incluso menos, acaban produciendo un tornado. Así pues, ¿cómo podemos predecir mejor qué tormentas producirán un tornado? En la Universidad de Oklahoma, en Norman, Howard Bluestein lleva décadas haciéndose esta pregunta. Sus investigaciones han sido cruciales a la hora de aumentar el tiempo de reacción ante los tornados, pero él está decidido a ir aún más lejos. Por eso todos los años sale a cazar tornados al llamado Pasillo de los Tornados, una amplia franja de territorio situada entre las montañas rocosas y los montes Apalaches. Estamos en abril de 2011, a principios de la estación de los tornados. Howie y su equipo se encuentran en las llanuras de Oklahoma, en pleno corazón del Pasillo de los Tornados, probando su nuevo radar Doppler móvil. Por el momento reina la calma. Pero a unos 160 kilómetros de distancia, en otra localidad de Oklahoma, ha tocado tierra un tornado, a las afueras de Stroud. Un tornado se abate sobre Stroud, el primero de muchos que afectarán a esta zona. ¡Oh, no! ¡Oh, no! El tornado medio dura entre 2 y 3 minutos. Hoy, algunos tornados están durando hasta 10 minutos y más. ¡Vaya! ¡Qué violento! Es increíble. Durante interminables horas, los tornados se abaten sobre Alabama, Arkansas, Mississippi, Oklahoma y Carolina del Norte. Es algo típico de esta época del año en el Pasillo de los Tornados. ¿Pero por qué? Todo empieza con la llegada de vientos fríos. En primavera, llega aire a los niveles superiores de la atmósfera. Al llegar, sobrevuela las montañas rocosas, amaina y se calienta. Y eso crea vientos del sur que soplan por todo el centro de Estados Unidos. Y esos vientos acarrean un aire relativamente cálido y húmedo del Golfo de México, que se extiende por toda la zona de las Grandes Llanuras. Eso genera poderosas tormentas eléctricas que rotan al contacto con vientos procedentes de todas las direcciones. Los vientos giran más rápido cuanto más altos se encuentran y se vuelven más poderosos a gran altura, así que hay una fuente de rotación dentro de la tormenta. Los cazatormentas asistieron al nacimiento de un tornado el 14 de abril. Las fuertes tormentas eléctricas presentes en un área extensa empiezan a rotar. En Tosca, Oklahoma, una tormenta se convierte en un tornado y se cobra 2 víctimas mortales. Pero esto es solo el comienzo. A lo largo de 52 horas, 155 tornados tocan tierra en 16 estados. 38 personas pierden la vida desde Texas hasta Carolina del Norte. Este es el impactante comienzo de la estación de los tornados, descrita como el mayor sistema de tornados nunca visto en la historia de Estados Unidos. Los científicos se preguntan si se trata de un incidente aislado o forma parte de un patrón. Asistimos a varios fenómenos como ese. En torno al 16 de abril presenciamos un importante tornado en Carolina del Norte. La pregunta que nos hicimos entonces fue, ¿podemos predecir si este patrón se va a mantener? Para contestar a esa pregunta, Greg compara los fenómenos de abril de 2011 con los de otras estaciones anteriores. Básicamente, tenemos un sistema que realiza predicciones meteorológicas y las compara con fenómenos meteorológicos históricos del pasado. Y en este caso se había declarado en el pasado un brote análogo al patrón climático que estábamos viendo esos días. Cuando Greg examina esos datos, los resultados no son tranquilizadores. El acontecimiento análogo era algo que ocurrió en noviembre de 2002, en el Día de los Veteranos, y se saldó con cerca de 40 víctimas mortales. Era un periodo del año un poco insólito, porque no ocurrió en primavera, sino durante lo que llamamos la segunda estación de actividad. En otoño de 2002, se declararon 76 tornados en 17 estados.
Greg teme que la posición de la corriente en chorro, el río de aire que rodea la Tierra en la parte superior de la atmósfera, esté afectando al clima. Aquí se muestra en azul. Este es el patrón que siguió la corriente en chorro en noviembre de 2002. Podemos apreciar algunas similitudes con lo que pasó en 2011. La corriente en chorro desciende por toda la zona de las Rocosas, creando intensas tormentas por todo el sudeste del valle del río Tennessee y el valle del río Ohio. Escribí un correo electrónico al Servicio Nacional de Meteorología, que está disponible en nuestra página web, comentando el hecho de que el fenómeno que se avecinaba presentaba similitudes con lo que habíamos visto en noviembre de 2002. Hay razones para preocuparse. Algunos meteorólogos creen que podría ser peor que el brote del Día de los Veteranos de 2002. Cerca de las costas de Perú hay una pista prometedora. Pacífico Este, julio de 2010. Las boyas oceánicas registran unas temperaturas excepcionalmente bajas en la superficie del mar. Este fenómeno se conoce como La Niña, y durante siglos los pescadores peruanos han sabido que no solo afecta a la pesca, sino también al clima. Ahora los científicos pueden medir el efecto. Este es el aspecto de La Niña a través de una cámara de imagen térmica por satélite. En verde vemos que la temperatura del mar está más fría cerca de las costas de Perú. Los científicos descubrieron que la inmensa expansión del agua fría de La Niña podría afectar a la atmósfera circundante y la corriente en chorro, trasladando el mal tiempo a nuevas áreas e intensificándolo en zonas como el sur de Estados Unidos. Hubo un episodio de La Niña muy intenso en invierno que creó una corriente en chorro muy fuerte, que a su vez le proporcionó al viento la energía necesaria para generar tormentas eléctricas. Al mismo tiempo, en el sur de Estados Unidos tuvimos un aire muy húmedo que le dio el combustible a esas tormentas. Y la combinación de ambas cosas creó un entorno más propicio que en otros años para que se declararan tornados importantes. En la primavera de 2011, la recién intensificada corriente en chorro ya estaba contribuyendo a crear precipitaciones e inundaciones por todo el sur, así como sequías e incendios desbocados en Texas, señal de que se estaban alcanzando unos picos climáticos históricos. Estábamos preocupados porque cuando se declara un episodio de La Niña, como demuestran nuestras investigaciones, tienden a declararse más familias de tornados en el sudeste de Estados Unidos. De hecho, uno de los peores tornados registrados en toda la historia, el superbrote de abril de 1974, también tuvo lugar en un año de La Niña. 148 tornados afectaron a 13 estados, desde Mississippi hasta Nueva York, dejando a su paso 330 muertos y miles de heridos. ¿Pero seguirá estando vigente el mismo patrón en 2011? Está atravesando la interestatal, justo donde nos encontrábamos antes. El 25 de abril a las 7:25 de la tarde se declaró una serie de violentas tormentas en Vilonia, Arkansas, dando el pistoletazo de salida a 52 horas de tornados mortales. Aquí llega la lluvia, vaya. El peor día es el 27 de abril a partir de las 2:30 de la tarde. Un inmenso tornado acaba de tocar tierra. Un poderoso tornado toca tierra en Filadelfia, Mississippi, y mata a 3 personas. Treinta minutos más tarde, otro tornado toca tierra en Hackleburg, Alabama, matando a 18 personas. A continuación es el turno de Kellman, Alabama, con 19 muertos. 4:45 de la tarde, Tuscaloosa, Alabama. Unas nubes con una forma característica de yunque forman superceldas, es decir, tormentas donde ya ha comenzado la rotación, como puede observar Greg Carvin. Me puse manos a la obra durante la tarde-noche y vi cómo se formaban unas superceldas increíbles, con un aspecto simplemente asombroso. El eco en cadena característico de la imagen por radar de una feroz tormenta rotatoria se dirige hacia Tuscaloosa.
Sabíamos que cada uno de esos ecos en cadena significaba que habría un tornado en tierra. Hay un enorme y violento tornado en pleno centro de Tuscaloosa. Busquen un refugio ahora mismo. Un tornado de 2,5 kilómetros de largo atraviesa el corazón de Tuscaloosa, arrollando manzanas enteras y zarandeando árboles y postes de electricidad como si fueran mondadientes. Así lo recuerda el especialista en tornados Chris Weiss. La tormenta que azotó Tuscaloosa se inició en realidad en Mississippi. Viajó durante 1 hora y media y luego produjo un tornado que, una vez en tierra, se dirigió hacia Birmingham. La propia tormenta duró 7 horas y media a causa de distintas dinámicas, pues provocó tornados en buena parte de ese recorrido. Afectó a regiones por todo el norte de Alabama y llegó hasta el noroeste de Georgia y el oeste de Carolina del Norte. También afectó a Tennessee, así que fue un brote que provocó una inmensa cantidad de tornados. Esta acometida de 52 horas produce 343 tornados, la mayor cantidad nunca registrada en un mismo brote. Las familias que viven en caravanas y casas con estructura de madera lo pierden todo. El valor de la casa era sobre todo sentimental, porque era de mi madre. Llevo 40 años viviendo en ella y no voy a poder recuperar nada, no voy a poder recuperar nada. Ni siquiera las casas de ladrillo pudieron resistir la fuerza del tornado. Manzanas enteras han quedado arrasadas. Es irreal. Es como un país del tercer mundo o un bombardeo selectivo en una guerra. En Oklahoma City, el hombre del tiempo, Gary England, sigue por radar el recorrido de las tormentas. Observamos los acontecimientos con nuestros radares, vimos cómo se desarrollaban, cómo se formaban tormentas con inmensas superceldas en rotación. A veces la rotación degenera en tornado, y eso es lo que estaba ocurriendo en este caso. Parecía una flota entera de tornados surcando el paisaje. El estado de Oklahoma no tiene que lamentar víctimas mortales esta vez, pero el impacto es devastador. Pese a estar acostumbrado a estos estragos, el especialista en desastres Tim Marshall nunca sale de su asombro. Siempre me ha sorprendido el poder de los tornados. Al fin y al cabo, no son más que una combinación de aire y agua. ¿Cómo pueden ser tan peligrosos? Los investigadores como Tim utilizan un sistema llamado escala Fujita mejorada, o EF, para medir la fuerza de los tornados evaluando la cantidad de daños que causan. Por lo general, cada año tenemos 1.500 tornados en Estados Unidos. Uno de nivel EF0 puede causar daños a las ramas de los árboles, arrancar alguna teja de un tejado y otros daños por el estilo. Un tornado de nivel EF1 puede causar daños más sustanciales, como derribar un tejado. Un tornado de nivel EF1 puede ser lo bastante poderoso como para volcar una caravana. Uno de nivel EF2 destruye los tejados. Las secuelas de un simple EF2 recuerdan a las de la explosión de una bomba. Cuando se declara un EF3, básicamente se derrumban las paredes exteriores de una casa y solo siguen en pie las interiores. Un tornado de nivel EF3 libera la misma cantidad de energía que 10 toneladas de TNT, como el tornado que se abatió sobre Hellyville, Alabama, el 27 de abril. Básicamente, un EF4 derriba todas las paredes. No deja más que un montón de escombros encima de los cimientos. Un tornado de nivel EF4 no deja gran cosa tras su paso. Fue un EF4 el que azotó la ciudad de Coleman, Alabama, el 27 de abril. Y un EF5 barre por completo los cimientos de la casa, junto con todas las pertenencias, hasta tal punto que no queda más que un pequeño perímetro donde antes estaba la casa. El daño causado por un EF5 es equivalente al de la bomba atómica detonada en Hiroshima. El 27 de abril, un tornado de nivel EF5 asoló la ciudad de Smithville, Mississippi. Es raro que un EF5 atraviese un área urbana importante. Menos de un 1% de todos los tornados cobra tanta fuerza como para alcanzar una intensidad semejante. 5 tornados de nivel EF5 tuvieron lugar el 27 de abril. El inmenso tornado de Tuscaloosa es de categoría EF4. Estamos vivos y nuestros vecinos están vivos y nuestro hijo está vivo, así que estamos bien. El tornado se cobró 64 víctimas. Podrían haber muerto muchas más personas de haber sido un EF5.
En total, la cifra de muertos ascendió a 369 en abril de 2011. El presidente Obama acude a Tuscaloosa para apoyar a una comunidad hecha añicos. Nunca vi tal grado de devastación. Es descorazonador. Algunos de los residentes de la zona han tenido la suerte de vivir para contarlo, pero han perdido todo lo que tenían. La cifra de muertos es un duro recordatorio de que hay que aumentar el tiempo de reacción para proteger a la población. Hay una inmensa actividad en algunas zonas del norte de El Reno. Pero antes era aún peor. Estoy viendo un tornado en cuña de unos 400 metros de ancho, Gary. Así lo recuerda Gary England. Cuando llegué aquí en 1972, el tiempo de reacción ante un tornado inminente era probablemente de menos de 2 minutos. Las alertas eran realmente pésimas por aquel entonces. Los radares estaban bien, pero no había forma de sacarles partido sin ordenadores. Solo podíamos avisar a la gente si veíamos que el tornado había destruido una casa a unas manzanas de distancia. Este documental del gobierno sobre los tornados en los años 50 ilustra lo limitadas que eran entonces las alertas de tornado. Voy a estar pendiente del sudoeste, es por donde suelen venir la mayoría de los tornados. ¿Crees que es probable? No, hay poquísimas probabilidades, incluso con un temporal como este. Los meteorólogos dependían de los observadores sobre el terreno y los globos meteorológicos para saber si se avecinaba una tormenta. En los años 60 se pusieron en órbita satélites para observar las formaciones nubosas y medir la temperatura de la Tierra. Pero cuando se introdujo el radar Doppler en 1973, los científicos pudieron distinguir claramente el llamado eco en cadena, un indicio de que había comenzado la rotación. Los ordenadores eran más poderosos y podían analizar grandes cantidades de datos, ayudando a aumentar el tiempo de reacción hasta la media actual de 13 minutos. Gracias a ello se han salvado muchas vidas, pero ¿se puede mejorar nuestra capacidad de reacción? La mayoría de los meteorólogos creen que solo podremos dar un paso decisivo si desentrañamos más detalles sobre cómo se forma exactamente un tornado. A eso es precisamente a lo que se dedican Howie Bluestein y su equipo. Han desarrollado un nuevo radar Doppler para llevar a bordo de su camioneta. Si se topan con un tornado, podrán recopilar los suficientes datos como para crear un modelo informático en el que basarse para predecir futuras tormentas. Lo que tratamos de hacer es recopilar los datos meteorológicos y traducirlos en un modelo digital para ver en qué condiciones se produce una tormenta tornádica. De esta forma, podremos dar un parte meteorológico diciendo: hay un 20% de probabilidades de que en su barrio dentro de 4 horas se declare una tormenta tornádica. La cuestión más importante es la rotación, como explica Chris Weiss con este simulador de tornados en la Universidad Tecnológica de Texas. Para degenerar en tornado, una tormenta debe adquirir los atributos de una supercelda. Y eso quiere decir que tiene que haber vientos rápidos procedentes de todas las direcciones a gran altitud. La tormenta supercelda comienza con un choque de aire que gira principalmente sobre un eje horizontal. Para convertirse en tornado, este debe girar verticalmente. Tiene que haber una corriente de aire ascendente, una zona de aire que se mueva a gran velocidad, arrastrando rápidamente el aire hacia arriba. Lo que ésta hace es coger el aire que está girando y estirarlo verticalmente. Para hacernos una idea, podemos pensar en una de esas trampas de dedos chinas. Si tiramos de los dos extremos, formamos un eje de rotación, y este hace que el aire gire más rápido. Ese modelo nos ayuda a explicar la formación de la mayoría de los tornados, pero todavía no acabamos de entender necesariamente los mecanismos que crean esa rotación cerca del suelo. Así pues, la rotación vertical no es más que una parte de la explicación. ¿Qué otro factor puede contribuir a convertir una tormenta eléctrica en rotación en un tornado? Si los científicos fueran capaces de apuntar a otros factores posibles, como la velocidad del viento, la temperatura y la presión, tal vez podrían someter los tornados a una operación de ingeniería inversa. Lo que vemos es una supercelda que se está moviendo hacia el sudoeste. No logro distinguir ninguna rotación a simple vista, pero deberíamos estar atentos. En las llanuras de Oklahoma a finales de abril, Howie espera acercarse lo más posible a un tornado con su nuevo radar móvil. Los modelos más primitivos escaneaban el cielo cada 2 minutos más o menos, mientras que este nuevo radar lo hace cada 2 segundos.
Además, lo hace con todo lujo de detalles, capturando el tamaño real de cada gota de lluvia, el granizo y los escombros. Hay una nube embudo prevista en el oeste. No parece ser muy intensa. Su nuevo radar podría hacer progresar considerablemente la ciencia de los tornados, pero antes Howie necesita un tornado. También hay un grupo de 3 superceldas en el noroeste. Tienen buen aspecto, pero no demasiado. Así que vamos a quedarnos aquí a esperar. Aunque la estación de los tornados ha sido muy activa, hoy no parece haber ninguno en el horizonte. Pero es probable que el equipo no tenga que esperar demasiado. Históricamente, el mes de mayo es aún peor que el de abril. En la tercera semana del mes, todo parece extrañamente tranquilo. Nos consta que mayo suele ser el mes más activo para los tornados. Lo fascinante del caso es que este año en concreto, justo después de los acontecimientos del 27 de abril, la pista de tornados se interrumpió. Tras el excepcional brote de abril, esperábamos que en mayo hubiera un número excepcionalmente bajo de tornados, hasta que pasó lo de Joplin. El 22 de mayo, una vasta tormenta eléctrica se dirige hacia Joplin, Missouri. Dios mío. Dios mío. De pronto, un enorme EF5 solitario toca tierra. Este tornado ha emergido de un extraordinario cúmulo de condiciones meteorológicas, como explica Tim Marshall. La tormenta eléctrica que produjo el tornado de Joplin comenzó en Kansas. Se formó a las 2:30 de la tarde. Llegaron vientos del sudeste de la superficie y en la parte superior de la atmósfera había una corriente soplando desde el sudoeste, y esa acción produjo una rotación. Acto seguido, las temperaturas de la Tierra, mayores de lo normal, produjeron una corriente ascendente de aire caliente. Y esa corriente ascendente hizo que los vientos adoptaran una posición vertical, produciendo esa rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj. A las 4:15 de la tarde empieza a llover y granizar. Con la lluvia y el granizo descendió el aire frío y envolvió toda la circulación atmosférica. Y al cruzar la frontera entre Kansas y Missouri, al este de Joplin, se convirtió en un tornado. Según los informes, el tornado toca tierra a las 5:34 de la tarde. Es un tornado enorme, una enorme devastación. Pobre gente. Joplin ha desaparecido del mapa. Es como ese inmenso tornado EF4, también se ha desvanecido. Había gente viviendo aquí. ¿Hola? Ven aquí. Ven aquí, cariño. Ven aquí. Ya pasó. Ven, cariño, ven. Hay tal caos que no eres capaz de distinguir qué es qué. Es muy duro pensar en todo el trabajo que has invertido y que ahora ha desaparecido. El tornado nos levantaba del suelo, luego nos posábamos, luego volvía a levantarnos. Todo terminó en, no sé, pongamos 2 minutos. Con más de 160 muertos, el tornado de Joplin está clasificado como el 7º más mortal de la historia de Estados Unidos, el peor desde 1947. En mi opinión, lo que pasó en Joplin fue un desastre que llevaba tiempo gestándose. Como no suelen pasar tornados por esos barrios periféricos, los habitantes no están acostumbrados a ello. Hace décadas que la ciudad de Joplin no ha sido azotada por un tornado importante, y el desarrollo urbano ha hecho peligrar aún más vidas. Es asombroso que esa ventana quedara intacta, porque si se hubiera roto, nos habrían caído encima los cristales. Es un doloroso recordatorio de que en esta región acostumbrada a los tornados, los residentes nunca pueden bajar la guardia. Recuerdo que había cosas cayéndome encima y que tenía miedo a morir aplastada por algo grande. Recuerdo estar tirada en el suelo y sentir que me golpeaban cosas de madera. No sé cómo no se me clavó una de estas vigas con clavos. Cuando llegué estaba todo absolutamente devastado. Lo primero que vi fue el colegio y me vino a la mente el atentado de Oklahoma City que tuvo lugar cuando era más joven. Ese era el aspecto que tenía el colegio. El instituto de Joplin es acribillado por miles de pedazos de cristal que lo laceran todo a su paso.
Los alumnos se salvan por un golpe de fortuna, ya que el tornado de nivel EF5 se desata un domingo. Tim Marshall se persona inmediatamente en el lugar de los hechos. Su objetivo es comprender el tornado estudiando lo que ha dejado a su paso. Es difícil asimilar todos estos desperfectos por muchas veces que me encuentre con esto. En cierto sentido, te quedas paralizado pensando que cada uno de esos montones de escombros en su día fue una casa en la que había una familia viviendo. Desde el cielo, Tim puede ver dónde empezó el tornado, justo a las afueras de la ciudad, y cómo se extendió rápidamente su ruta. El rastro de este tornado me dice que fue tan intenso que no podía haber ningún lugar seguro en la superficie. Debió ser como una gigantesca guadaña que iba segando una casa tras otra. Tim investiga los escombros sobre el terreno en busca de indicios abandonados por el viento. Estoy buscando pistas que indiquen lo fuertes que fueron los vientos. Eso de ahí, por ejemplo, pesa varios cientos de kilos. El peso de ese bloque de cemento de un parking y el hecho de que haya volado de esa forma nos dice que los vientos de nivel bajo debían ser muy fuertes. El tornado de Joplin es tan poderoso que desplaza 10 centímetros el hospital local. La mayoría de las casas sufren daños mucho más graves. El tornado solo entra en contacto con la casa durante un periodo de tiempo muy corto, es decir, que todo ocurre en el espacio de 30 segundos, un minuto como mucho, así que cuanto más pesado es el edificio, mejor, y más probabilidades tiene uno de sobrevivir en él. Si estás dentro de un coche y estás cerca de una ventanilla, la presión diferencial puede aspirarte y sacarte del vehículo. Hasta los materiales más ligeros arrastrados por el viento pueden resultar mortales. Un trozo de cartón puede parecer poca cosa, pero si ese trozo de cartón está volando a 320 kilómetros por hora, puede atravesar cualquier cosa. Puede atravesar limpiamente el cuerpo humano. Tim se propone ayudar a la población a sobrevivir al peor fenómeno natural que se nos pueda echar encima. En medio del caos que dejan los tornados a su paso, yo veo las huellas dactilares de la madre naturaleza. Y trato de verles un sentido, reconstruir las piezas y detectar los errores fatales que hay en nuestra forma de construir edificios. Tim espera que sus conclusiones puedan servir para proteger los edificios contra los tornados, una fuerza de la naturaleza que no podemos evitar. No podemos frenar los tornados, tenemos que convivir con ellos. A mi modo de ver, 2011 ha sido realmente un año destacable en cuanto a desastres. Nunca he visto tantos desastres a gran escala concentrados en un mismo año. Y aún no ha terminado. Estamos a finales de mayo y Joplin no es la última parada de la espeluznante estación de los tornados de 2011. Hay más tormentas dirigiéndose hacia ciudades de todo el estado de Oklahoma. Todo indicaba que iba a declararse una serie importante de tornados. 12:30 del mediodía, 24 de mayo. Solo 2 días después del tornado de Joplin, Gary England predice problemas en su programa de radio en Oklahoma City. Está moviéndose en esa dirección ahora mismo, así que tengan especial cuidado. Sus predicciones están basadas en las alertas del Servicio Nacional de Meteorología, en su propio radar Doppler y en los testimonios de los cazadores de tornados apostados por todo el estado. Gary, va a ser un gran tornado, de cerca de 800 metros de largo. Sus 40 años de experiencia le han preparado para días como este. Si viven en Chickasaw o más al nordeste, tomen medidas contra los tornados. Estamos hablando de un tornado gigante, así que preferiblemente una bodega, un sótano o una habitación de seguridad. Una cadena de tornados toca tierra en Oklahoma. Con una velocidad de rotación de 320 kilómetros por hora, un tornado de nivel EF5 atraviesa El Reno, Piedmont y Guthrie, Oklahoma, a 100 kilómetros por hora. Si se encuentran en Piedmont, tienen que tomar medidas contra los tornados ahora mismo. Es una situación de vida o muerte. Ese fue el primer tornado. Si juntamos 8 campos de fútbol nos da una idea de la envergadura del tornado. Hemos tenido 4 de ese tamaño. Fue absolutamente asombroso. Es el sexto EF5 del año. También se formaron 3 tornados de nivel EF4 ese mismo día. Pero solo murieron 9 personas en Oklahoma, mientras que hubo más de 160 víctimas mortales en Joplin. ¿Dónde estriba entonces la diferencia?
En parte, la razón es que estos tornados no azotaron ningún núcleo habitado importante. Otro factor más importante es que la población está más sensibilizada. Situados en pleno corazón del pasillo de los tornados, los habitantes de Oklahoma están acostumbrados a convivir con ellos. Los habitantes de Oklahoma son muy conscientes de la importancia del clima, están muy pendientes del clima, saben de lo que hablamos. Muchas veces cuando digo que hay una gran supercelda, la gente suele entender que se trata de una tormenta eléctrica en rotación. La gente sigue los boletines meteorológicos porque si no están pendientes pueden morir. Encendimos la televisión y vimos que salía Gary England. Está siguiendo la Interestatal 40, así que todos los habitantes del Reno... Estaban siguiendo la pista del tornado, así que me asomé por la ventana de la cocina y lo vi. Era el primer tornado que veía en mi vida. En el Reno recomiendo que tomen medidas porque se ha formado un inmenso tornado. Así que me dirigí hacia la habitación de seguridad y debía de llevar ahí 30 segundos cuando el tornado golpeó la casa. La reducida cifra de muertos en este estado también puede deberse al hecho de que muchos habitantes de Oklahoma tienen una habitación de seguridad, un refugio construido para soportar un tornado EF5. Este salvó 8 vidas en Piedmont. Las habitaciones de seguridad están construidas de tal forma que aguante toda la estructura. Por eso es por lo que siguen en pie estas paredes. Pero las habitaciones de seguridad cuestan demasiado como para estar al alcance de todos. Un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Texas está simulando los efectos de un tornado para encontrar formas más baratas de reforzar las estructuras ordinarias. Todo se reduce al precio. Podríamos diseñar un edificio o una estructura capaces de resistir un tornado. El problema es que la mayoría de nosotros no podría permitirse vivir en un sitio así. Los tornados que simulamos aquí corresponden a un EF3 medio, porque entre el 92 y el 94% de todos los tornados entran en esa categoría. La razón por la que lo hacemos es que queremos entender cómo carga el viento contra las estructuras como esta caravana a escala. Nuestras investigaciones preliminares señalan que hay partes de la estructura que experimentan una fuerza positiva, pero luego, a medida que se va acercando el tornado, de repente hay otras partes que tratan de repeler la fuerza. El otro problema es cuando empiezan a caer cosas del tejado. Un equipo de ingenieros de estructuras de la Universidad Tecnológica de Texas también está estudiando el impacto de los escombros. Para ello han replicado las fuerzas de los peores tornados, como el EF5 que se abatió sobre Joplin. Lo que hacemos en este laboratorio es estudiar los impactos de escombros durante las tormentas más severas. Los tornados son capaces de acarrear toda clase de escombros que pueden atravesar los edificios, el ganado, las personas, los coches. Es algo impresionante. En última instancia, nos gustaría desarrollar una serie de códigos que digan: si vive usted en alguna de estas zonas con propensión a los tornados, debería plantearse reforzar o construir tal o cual estructura de esta otra forma. Ese es nuestro objetivo final. La devastación de 2011 hace que sea una prioridad apremiante dar con formas de evitar futuras muertes causadas por los tornados. Un punto clave es el Sistema Nacional de Radares. Hay 159 radares Doppler fijos repartidos por todo el país. No son suficientes como para cubrir completamente la parte inferior de la atmósfera. Los tornados se forman cerca del suelo y en los kilómetros inferiores de la atmósfera, pero uno de los problemas con los que nos encontramos es lo que llamamos la curvatura de la Tierra. A medida que nos alejamos del radar, la Tierra se curva y esquiva las ondas, así que el problema es que hay una buena parte de la atmósfera que no podemos ver. Eso supone una enorme limitación en nuestra actual red de radares. Jerry Brodsky y su equipo están desarrollando una solución. Estos radares apuntan hacia abajo, así que nos dan información sobre una serie de áreas críticas. Estas estaciones de radar están más cerca del suelo, así que son capaces de escanear por debajo del actual sistema de radares. También escanean los cielos más rápido. Durante la estación de los tornados de 2011 se puso a prueba un prototipo.
Uno de los mayores tornados EF4 se produjo aquí, en Newcastle, Oklahoma, a varios kilómetros de distancia de uno de estos radares. La información fue enviada a los gestores de emergencias presentes sobre el terreno, que reunieron a todos los habitantes, cerca de 1000 individuos, y los llevaron a un refugio. Una meteoróloga residente en Oklahoma, Kim Klockow, también está buscando formas de reducir el número de muertes. Estudia la manera en que la gente reacciona ante las alertas de tornado. La rama de la psicología que me interesa es el estudio de la toma de decisiones ante situaciones de riesgo. Cuando tienen que tomar decisiones ante una situación de riesgo, las personas tienden a darle más peso a las bajas probabilidades y quitárselo a las altas probabilidades. Kim está estudiando cómo reaccionaron los afectados por los tornados de Oklahoma. Gente como Randy Tucker, afectado por un tornado EF4 cerca de Chickasha. Salimos y nos quedamos de piedra. Bajamos la calle y vimos que todas las casas que había al final de la calle se habían volatilizado. Randy sobrevivió porque corrió a refugiarse al refugio subterráneo de un vecino. Dispuso tan solo de unos pocos segundos a pesar de las sirenas y las alertas en la televisión y la radio. Uno de los hechos más impactantes con los que me estoy encontrando es que la gente no busca necesariamente refugio enseguida. Muchas personas ignoran las alertas porque no se creen que les vaya a golpear un tornado, sobre todo si ya han vivido una falsa alarma. Esperan hasta ver con sus propios ojos que efectivamente se les viene encima un tornado. Y a veces es demasiado tarde. Cuando haya recopilado todos los datos, haré un informe para el Servicio Nacional de Meteorología. Tenemos que pensar en formas innovadoras y creativas de implementar las alertas para prevenir a la población. Los hallazgos de Kim servirán para revisar la forma de emitir las alertas de tornado en un futuro. Pero el santo grial sigue siendo aumentar el tiempo de reacción, darle el tiempo suficiente a la gente como para ponerse a salvo. El mismo día en que Gary England emite su inquietante boletín meteorológico, Howie Bluestein y su equipo están en camino esperando asistir a la formación de un tornado. Están tratando de responder a la gran pregunta: ¿por qué algunas tormentas eléctricas engendran tornados y otras no? Howie cree que el tamaño de las gotas de lluvia podría ser un buen indicio, pero solo podrá medirlas ahora gracias a su nuevo radar móvil. El reto consiste en instalarlo en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y a medida que toca a su fin la estación de los tornados, esta podría ser la última oportunidad del año para Howie. Sí, vaya. Pero si tenemos 3 ecos en cadena. Tenemos 3 ecos en cadena ahora mismo, 3 tormentas potencialmente tornádicas. El equipo ha logrado colocar el radar en la ruta de la tormenta y se están detectando ecos en cadena, señal de que la tormenta está empezando a rotar. El que viene del sur parece estar acercándose bastante, pero hemos hecho bien en quedarnos. Parece que podría estar degenerando en tornado. Espero que no tengamos que movernos. Es fascinante. Media hora más tarde se está formando el tornado y el radar de Howie lo capta todo. Esto no se ha hecho nunca antes. Estamos viendo cómo evoluciona la tormenta en una escala de 2 segundos. Tenemos una imagen relativamente completa de la evolución del tornado, desde el comienzo hasta que se intensifica y se hace muy poderoso. Esto es lo más cerca que ha estado nadie de capturar la formación completa de un tornado a partir de una tormenta eléctrica con un radar de alta resolución. Creo que es una de las génesis de un tornado más espectaculares que he visto nunca. Estos nuevos datos sobre las gotas de lluvia, su tamaño, velocidad y dirección podrían ayudar a Howie a probar su hipótesis. ¿Y si el tamaño de las gotas de lluvia explicara por qué algunas tormentas forman un tornado y otras no? Su nuevo radar revela otra cosa. Una estrecha franja seca, sin lluvia ni granizo. Howie y su equipo siguen tratando de determinar su impacto, pero podría ser otra pista importante a la hora de comprender la génesis de los tornados.
Estos hallazgos serán incorporados a un modelo informático diseñado para ayudar a los meteorólogos a predecir los tornados mortales con mayor antelación, incrementando el tiempo de reacción y salvando vidas. Cuando la estación de los tornados de 2011 y su rastro de devastación extrema toca a su fin, los científicos y las comunidades amenazadas se debaten con una nueva pregunta. ¿Y si la destrucción a semejante escala se hiciera más frecuente? La razón por la que hay más desastres provocados por tornados es que hay más gente viviendo en las zonas afectadas. A medida que las ciudades se expanden, los blancos potenciales se hacen más grandes, de modo que los tornados tienen ahora más posibilidades de azotar una ciudad importante que hace unos siglos. Y eso es algo que solo puede ir a peor. ¿Desempeña un papel el cambio climático global en ese deterioro? A medida que se calienta el clima y aumenta la cantidad de humedad cerca del suelo, está claro que aumentan los factores para que se declaren tormentas eléctricas. Probablemente haya una relación a escala global con el calentamiento del clima. Sabemos que si la atmósfera está más caliente hay una humedad potencial mayor y ya estamos viendo más frecuentemente casos de precipitaciones extremas por ese motivo. ¿Podría expandirse la zona de riesgo más allá del pasillo de los tornados? Puede que asistamos a una redistribución de esas zonas más expuestas al riesgo de una tormenta eléctrica tornádica. Con el paso del tiempo, tal vez veamos cómo las condiciones que favorecen esos fenómenos se desplazan hacia el medio oeste, los grandes lagos o las grandes llanuras. Si esto ocurriera, efectivamente el impacto sería enorme. Más vidas correrían peligro a causa de los tornados, haciendo aún más urgente el intento de comprender esas aterradoras fuerzas de la naturaleza. Están cayendo escombros. Ha derribado una casa. ¡Alto, alto, alto! Ha habido un apagón. Dios mío.